Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes con todos. ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué más, Bien, muchachos? Iker, buenas tardes. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo les ha ido? Todo bien, licenciado. Qué bueno, qué Todo bueno. bien, Liz. Qué gusto volverles a ver. Eh, es un placer volvernos a encontrar en este sentido en el desarrollo de la asignatura de Introducción a la Criminalística. Les he manifestado y como les dije también los días que estuvieron aquí, eh, agradezco y es digno de felicitar la manera en la que ustedes la manera en la que ustedes actuaron, procedieron, se comportaron y además también en la que llegaron a participar en las diversas actividades que desarrollaron, ¿verdad? En este caso, hicieron un muy buen trabajo. Ahí me demostraron y demostraron en sí sus dotes deportivos también. Sí, unas más que otras. Los hombres igual. Pero en este caso, creo que fue un momento ameno, ¿sí? En los que se disfrutó y se compartió también desde otro tipo de perspectiva, en este caso, que como se los he mencionado, siempre es importante, ¿verdad? Por el mismo hecho de los diversos entornos, facetas que también forman parte en sí de la vida universitaria. ¿Sí o no? ¿Qué tal pasaron? ¿Qué tal les fue? ¿Qué les pareció Baranda? A ver, Muy linda, estaba demasiado preciosa. chévere, a ver, qué bueno. ¿Alguien más? A ver, Maybe, algo que querías decir. No, sí, sí me pareció bonito, sino que el frío, como no estoy acostumbrada, sí tuve que luchar un poco. Sí, pero les cuento que, bueno, en este sentido, yo por eso creo que sí me enfermé. Yo, como les había dicho, estamos con unos cambios drásticos de clima. El día de hoy, créanme que si el jueves hizo sol, hoy hizo el triple, ¿sí? En cambio, Es verdad, es cierto. el miércoles no Estamos más estábamos. bronceados, peor que habernos ido a la playa. Sí, ¿no es cierto? Peor a mí, no sé si me vieron, yo sí estaba, pero quemadísimo, sinceramente. Como les digo, en este caso, el miércoles estábamos muriéndonos de frío, ¿verdad? Que hasta llovió. Pero en cambio el jueves hizo un tremendo sol, pero ya como les cuento. El día de hoy está el triple de lo que estuvo el jueves, ya se dan a la idea. Entonces hemos estado con estos cambios de clima extremos, ¿no? Y como ya se habrán podido percatar también, en cambio en las noches hace bastantísimo frío también. Entonces estos golpes climáticos sí suelen repercutir un poquito en el ámbito de salud. Ya les digo, yo sí hasta ahora estoy un poquito mal de la garganta por estos cambios abruptos de clima. Pero en sí, creo que disfrutaron, aprovecharon estas actividades. También ya conocieron un poquito más de la ciudad, conocieron las instalaciones de la U, ¿sí? Ya conocieron en sí la matriz de la Universidad Estatal de Bolívar, que siempre es importante que la tengan presente porque muchas veces van a tener que desarrollar diversos trámites o van a tener que dirigirse alguna vez de acá. Entonces siempre es importante también que vayan conociendo este tipo de escenarios, ¿no? Ya la conocieron un poco más de las instalaciones. Veo que les ha gustado, que eso también es muy importante, ¿sí? Que ustedes de igual forma, como les había dicho, ya se vayan vinculando y se vayan integrando de forma más directa con la universidad, ¿sí o no? Creo que este tipo de actividades incluso permiten una participación más integral por parte de todos y cada uno de ustedes, ¿sí? ¿Qué tal pasaron estos días aquí en Morana? A ver, cuéntame. ¿Sí les gustó? Asustados creo que han ido mejor.
Mucho frío. Así mismo es, ya se tienen que acostumbrar. Pero bueno, en este caso, como de ustedes, en sí la carrera es de una modalidad híbrida, en ese sentido van a sacar provecho porque no van a tener que permanecer siempre aquí en lo que corresponde a la provincia. Bueno, en su caso en particular, San Miguel, ¿no? Porque allá son las instalaciones de la carrera de criminalística. ¿Sí? Pero de igual forma, como les decía, es importante que también vayan conociendo la matriz, porque aquí se desarrollan también varias actividades que resultan importantes dentro de su desenvolvimiento. ¿Sí? ¿Qué más les iba a decir? De mi parte, un verdadero placer y un honor haber tenido la oportunidad de compartir con ustedes de forma más directa. ¿Sí? Es muy grato darse cuenta y de igual forma descubrir que se comparte en este tipo de escenarios y de entornos de aprendizaje con grandes personas, con excelentes seres humanos. ¿Sí? Yo al menos creo que viví momentos muy amenos, muy chéveres con todos y cada uno de ustedes y esto también es importante. ¿Sí? Creo que resulta digno de recalcar y de hacérselos conocer también, ¿sí? Y en sí, esperemos que se vuelvan a dar o a presentar este tipo de oportunidades para volver a compartir momentos que en sí se vuelven inolvidables, ¿no? Y que llegan a dejar un bonito recuerdo o una marca en la vida de todos y cada uno de ustedes. ¿Estamos? Sí, eso sí, les quería mencionar. Tienen un muy bonito curso. ¿Sí? En sí, también pude llegar a conocer de forma mucho más directa a varias personas. Compartimos ya de forma directa con muchas más personas. Y en sí, es un vínculo necesario, ¿no? En este caso, en este caso permite que nos integremos como parte de la comunidad universitaria. Ustedes en calidad de estudiantes, de igual manera, de mi parte en calidad de docente, pero que podamos a la vez llegar a crear esos lazos que siempre se requieren en este tipo de entornos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, alguna duda, muchachos? ¿Alguna cuestión que me quieran manifestar? No, dice la Liz. ¿Alguien más? Nada de dudas, todo claro, todo entendido. Si hay también, y ahí pude conocer los dotes deportivos de muchas personas. Sí, las ñañas gemelas, peor que los hermanos Corioto estaban ahí en el campeonato. Pero muy bien, y las dos han sabido jugar, entonces sí, sí estuvo chévere eso también. Entonces, miren, sí, sí fue bonito que podamos nosotros compartir esos momentos, ¿no? En los que nos reímos, disfrutamos, pasaron bien, jugaron, hicieron deporte, hicieron ejercicio. Sí, de igual manera, el momento que hicieron la minga también, un poquito en este caso, aunque bueno, ustedes tanto no, ¿no? Salieron favorecidos por su buen desempeño deportivo, pero en sí, todas estas actividades sí, siempre son importantes, como les decía. Entonces, al menos de mi parte, me llevo muy bonitos recuerdos de todos y cada uno de los integrantes, en este caso del curso, ¿sí? Eso les quería manifestar de forma muy personal, muchachos. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, ya como es de su pleno conocimiento, espero que todos hayan desarrollado la actividad correspondiente a la semana número 11 el día de ayer. ¿Sí? Sí, sí cumplieron con la actividad todos. Ya, perfecto. Eso es importante también que lo tengamos en cuenta y lo tengamos presente. Por eso les di la apertura para que puedan desarrollar la actividad correspondiente a
a la semana anterior por todas las actividades que nosotros vinimos desarrollando, ¿no? Durante el transcurso de la misma. En sí, otro factor, otro punto importante, muchachos, nosotros ya estamos atravesando la semana número 12, ¿sí? En este caso, como ya conocen ustedes de forma clara y precisa, el ciclo dura 16 semanas, es decir, que ya nos estamos acercando al punto cero, ¿no? En este caso en el cual cada uno de ustedes también, en relación directa con el esfuerzo, el sacrificio, la dedicación, al momento de desarrollar las actividades académicas, al momento de actuar en clase, al momento de participar cuando sea necesario, van recabando estas calificaciones, ¿no? Que a su vez van a ser el medio por el cual ustedes van a alcanzar la nota necesaria para aprobar este ciclo de nivelación y al mismo tiempo acceder al siguiente nivel, ¿no? Que en este caso vendría a ser primer ciclo. Entonces, muchachos, sigan poniendo de parte, sigan esmerándose, sigan dedicándose de la manera en la que lo han hecho, ¿sí? Si tenemos que crecer o dar un poco más en algún sentido en relación a las actividades académicas, hagámoslo. Yo, como ustedes muy bien saben, siempre me he preocupado también, aparte de impartir conocimientos, de inculcar en ustedes valores, principios, ¿sí? Para que puedan desenvolverse de forma posterior sin ningún tipo de problema o inconveniente. ¿Sí? Entonces, son cositas que en sí a mí de forma muy personal me gusta marcar y dejar claras siempre durante el transcurso del desarrollo de mis asignaturas, muchachos. Perfecto. Entonces, bueno, esto en relación a lo que acabamos de vivir, a lo que pudimos nosotros, de hecho, convivir, por llamarlo de mejor manera, y que como les manifiesto, a título personal fue una muy bonita experiencia de haberlos conocido de esa forma. ¿Sí? Vamos a continuar con lo que corresponde. Muchachos, por favor, estarán pendientes a la lista. Denme 2 segundos. Estarán pendientes a la lista. A ver, acá. 7 de julio. 7 de julio. 7 de julio. Perfecto. Muy bien, muchachos. Ahora sí, por favor, estén pendientes a la lista. Milena Avero. Presente. Hola, Avi. Elia, creo que estamos iguales. Yo estoy, yo también estoy así. El frío que cogí allá. Sí. Ronald Agualongo. Buenas tardes, abogado. Presente. Hola. Eh, Britney Aguiar. Presente, abogado. Buenas tardes. Hola. Carelis Almache. Presente, abogado. Buenas tardes. Hola. Nelva Alki. Presente, abogado. Buenas tardes. Hola. Lizeth Angulo. Presente, abogado, buenas tardes. Hola. Clever Arias. Presente, abogado, buenas tardes. Hola. Tania Ucatoma. Leonela Bonilla. Presente, abogado. Buenas tardes. Hola. Andrea Bonilla. Presente, abogado. Hola. Ni te veo, Andrea.
La puerta nomás se ve. Lady Cando. Presente, abogado, buenas tardes. Hola. Alex Carrasco. Presente, licenciado. Hola. Ariana Castillo. Buenas tardes, abogado, presente. Hola. Heidi Ceballos. Presente, abogado. Hola. Melanie Cueva. Presente, abogado. Hola. Eh, Norma Cuji. Presente, abogado. Hola, Normita. Daniel Charimamán. Presente, abogado, buenas tardes. Hola. Ángel Chela. Presente. Tatiana Chimbo. Presente, buenas tardes. Catherine Chucuyán. Presente, abogado, buenas tardes. Carol Estrada. Presente, abogado, buenas tardes. Milton Flores. Presente, abogado. Buenas tardes. Damaris Gallo. Presente, abogado, buenas tardes. Hola. Eh, Dani Ganá. Presente, abogado, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Diego Gavilanes. Retirables. Ah, retirado. Ya, gracias, May. May Belinga Ibor. Presente, abogado, buenas tardes. Hola. Esa Maybe también sabía jugar fútbol. Ay, sí, me han hecho reír también, pero. Alex Getial. Presente, abogado. Buenas tardes. Hola. Kimberly Guachambala. Presente, abogado, buenas Hola. ¿Qué más, Kimberly? Luis Guamán. Luis Guamán. Dana Huaraca. Presente, abogado, buenas tardes. Hola. Alejandro Herrera. Buenas tardes, abogado, presente. Hola. Leslie Isa. Presente, abogado, buenas tardes. Hola. Estefano Lanche. Presente, abogado. Hola. Fátima Liscano. Presente, abogado, buenas tardes. Vivi Liscano. Presente, abogado, buenas tardes. Esas jugadoras de estrellas de ahí. Hasta peleando por jugar andaban ahí. Alanis López. Presente, abogado. Hola. Richard López. Presente, abogado. Buenas tardes. Hola. Tatiana Lumbi. Presente, abogado, buenas tardes. Hola. Madeline Jambo. Presente, abogado, buenas tardes. Jamie Yumiwano. Wellington Mendoza. Presente, abogado, buenas tardes. Hola. Nicole Mozo. Presente, abogado, buenas tardes. Esa Nikki nomás quedó asustada del frío. Lilibet Muyo. Presente, abogado, buenas tardes. Hola. Camila Muñoz. Presente, buenas tardes. Christopher Pante. Buenas tardes, abogado. Presente. Daisy Ramírez. Presente, abogado, buenas tardes. Mayra Rea. Presente, abogado, buenas tardes. Daniel Reino. Presente, abogado. Katy Remache. Presente, abogado. Hola. Josué Remache. Presente, buenas tardes, abogado. Hola. Alison Rodríguez. Presente, abogado, buenas tardes. Hola. Nayeli Román. Presente, abogado, buenas tardes. Iván Romiguano. A ver, ¿les retirado o no? Aguante, esperen, esperen, esperen. Ya. Karina Saltos. Presente, abogado, buenas tardes. Hola. Ángela Sangucho. Presente, buenas tardes. Hola. Yamilet Tarco. Presente, buenas tardes. Lisbeth Toasa. Presente, abogado, buenas tardes. Hola, Liz. Mauricio Torres. Presente, abogado, buenas tardes. Hola. Brittany Troya.
Ángelo Tualombo, Presente, abogado, buenas tardes. hola. Leslie Vaca, Buenas tardes, presente. tú no viniste, no lees. No, es que estaba enferma, pero sí tengo el justificativo. Sí, sí, me recordé. Rosa Yancha, Buenas tardes, abogado presente. hola. Shirley Yepes, Buenas tardes, abogado presente. hola. A ver, verán, están con falta Tania Ocatoma, Diego Gavilanes, Luis Guamán, Amy Yumiguano, Iván Rumiguano, a ver. Sí, Amy Yumiguano, Iván Rumiguano y Brittany Troya. Sí, última vez están con falta Tania Ocatoma, Diego Gavilanes, Luis Guamán, Amy Yumiguano, Iván Rumiguano y Brittany Troya. ¿No están? Perfecto. Déjenme verificar. Hoy es 7 de julio y tenemos la lista. Perfecto. Ya ahorita ya es muy tarde ya. Muy bien. Muchachos, entonces vamos a, vamos a continuar con los temas correspondientes en sí a la asignatura. Como ustedes bien saben, todo es recurrente en este caso. Todo viene de la mano para que ustedes puedan seguir teniendo una comprensión total, completa de los contenidos que hemos ido viendo a lo largo de cada una de las semanas. ¿Sí? En este caso, nosotros vamos a tratar sobre la investigación criminal, ¿no? Pero, y como les había manifestado, desde una perspectiva mucho más amplia también, ¿sí? Que dentro de la cual, obviamente, la criminalística es uno de los factores esenciales, ¿sí? Pero que también resulta necesario que nosotros tengamos este tipo de entendimiento y de comprensión sobre ciertos tópicos, sobre ciertas temáticas que tienen estrecha relación con la ciencia que corresponde en sí a esta carrera, pero que también se llegan a aplicar dentro del desarrollo investigativo en el ámbito criminal, ¿no? Que va a ser también un sustento adecuado para que nosotros podamos llegar a descubrir ciertos elementos o ciertos factores que repercuten dentro del cometimiento de algún tipo de una conducta punible, de una acción que amerita ser sancionada y que obviamente tiene que estar debidamente contenida y tipificada dentro de los cuerpos legales, en este caso con carácter al derecho penal. ¿Sí? Por eso, en lo que corresponde a la presente semana, nosotros vamos a tratar de forma directa sobre el proceso de la investigación criminal. ¿Sí? Vamos a ir viendo estos propósitos que se van a perseguir a través de la investigación criminal, ¿sí? ¿Qué es lo que se va a tratar de alcanzar o qué es lo que se propone buscar con este tipo de investigación criminal? Y de aquí, en cambio, en relación directa a ello, vamos a ver el procedimiento que correspondería, ¿no? Que en sí establece y se relaciona de forma directa a los pasos generales que forman parte también de una investigación, desde los diversos ámbitos y perspectivas que forman parte de estos entornos dentro de la investigación. Perdón. Es por ello que nosotros vamos a alcanzar a conocer las actividades sistemáticas, secuenciales y congruentes y articuladas que forman parte de la investigación criminal. ¿Por qué? ¿Por qué hablábamos de sistemáticas? ¿Se acuerdan? ¿Por qué mencionábamos este tipo de actividades sistemáticas o secuenciales?
Porque están debidamente articuladas, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque cada una de ellas va a permitir el desarrollo de la siguiente, ¿sí? Es decir, están establecidas de una manera en la que se van a aplicar este tipo de secuencias, ¿sí? Siendo importantísimo que tomemos en consideración estos factores. ¿Se acuerdan cuando estábamos hablando de la criminalística de campo? ¿Sí se acuerdan? Sí. ¿Qué nomás se hacía ahí? ¿Qué actividades, qué funciones se desarrollaban en la criminalística de campo? Seguir los pasos. A ver, Kimberly. La recolección de evidencias, preservar la escena del crimen. Ya, desde ahí vamos. Tienes medio razón, pero estás mal. Sí. ¿Quieres que te diga por qué? Ya te voy a decir por qué. A ver, Lilibet. A ver, Nick. Porque lo primerito que tendría que hacer en la criminalística de campo sería acordonar la zona. Ya, la Una protección la del lugar de los técnica. hechos, ¿no? Ya. Sigue, sigue, Sí, Liz. el levantamiento, el embalaje, el etiquetado y el traslado para el laboratorio, para la criminalística de laboratorio, vuelta. Ya, ¿no es cierto? ¿Y si se dieron cuenta de algo importante? Que si yo me salto uno de estos pasos, yo ya voy a cometer un error, ¿no es cierto? Que puede provocar en este sentido un perjuicio dentro de la investigación criminal. ¿Sí o no? Entonces, en este caso, siempre nosotros debemos tener en cuenta todos estos factores. ¿Por qué? Porque aquí les pongo un ejemplo práctico. ¿Qué sucede si yo primero realizo el levantamiento de los materiales y luego protejo la zona? Pues alguien podría alterar la escena. Exactamente, Contamina ¿no es la cierto? Muy bien, Nick. Ya. En este caso, alguien podría llegar a alterar la escena o podría contaminar las evidencias de indicios, ¿verdad? Ya. Entonces, sí se van dando cuenta de por qué estamos hablando de este tipo de actividades sistemáticas y secuenciales. ¿Sí? Porque cada una de estas va a permitir el desarrollo de los... ¿sí? Con la finalidad de que de alcanzar la verdad sobre el supuesto cometimiento de un acto con carácter delictivo, para lo cual es necesario el cumplimiento de lineamientos debidamente establecidos de forma técnica, como ya acabamos de darnos cuenta con el ejemplo que les planteé. ¿Sí o no? ¿Ya? Entonces, en este caso, ya vamos teniendo una visión mucho más clara y precisa acerca de estos puntos y de estos entornos. Dime, Fati. Habla nomás. No, Alison, perdón. Ay, en el partido, pero ese mejor le tenían que hacer callar a la Fati. Ya, ahí está, eso es lo que les decía, ¿no? Digo, así que hablaran en clases, ¿no? Pero bueno, ya tienen que irse soltando ustedes también, muchachos. ¿Estamos? ¿Sí? Muy bien. Entonces, vamos a partir desde aquí. Nosotros estábamos hablando de lo que concierne y corresponde en la investigación criminal, ¿verdad? Que es importantísimo que ustedes lo tengan claro. En este caso, cuando hablamos ya del proceso de la investigación criminal, estamos hablando de las múltiples disciplinas que forman parte del conocimiento humano para la consecución de sus objetivos y propósitos y requiere la realización de un conjunto de actividades lógicas y secuenciales que, como ya lo acabamos de hablar, son necesarias por el mismo hecho de que van a facilitar la obtención de un objetivo, es decir, del propósito o de la meta que nosotros tengamos planteado en relación dentro de una investigación criminal. ¿Sí? Justamente Nicky nos estaba comentando el proceso que se llega a desarrollar en sí en la criminalística de campo, ¿no? Te faltó un punto importante que es la observación, ¿sí? Que en este caso también es otro de los factores que se toman en cuenta dentro de de la criminalística de campo, que ya vamos incluso a hablar más adelantito acerca de ello, ¿sí? Entonces, en sí, ¿son actividades lógicas y secuenciales, sí o no?
Sí, ¿no es Sí. cierto? Obvio, por el mismo hecho de los ejemplos que acabamos de plantear. Por eso mismo son secuenciales, tienen que irse desarrollando una por una. Y como les dije, ¿no? El cumplimiento de una va a permitir que desarrollemos la siguiente. Y así de forma consecutiva, ¿sí? Así de forma secuencial. Entonces, son este tipo de actividades que se van desarrollando con el propósito de ¿qué? ¿Cuál es el objetivo en este caso de una investigación criminal? Ya lo estábamos hablando nosotros de la clase anterior. A ver, Alanis. O sea, yo creo que el objetivo de la investigación criminal es encontrar los suficientes elementos de convicción que acrediten un delito punible. No. ¿Por qué? A ver, Kimber. Permite recabar los elementos de la convicción para investigar el hecho punible o el acto punible. Ah, a ver, Maybelline, ya les voy a aclarar un punto importante también para que lo tengan en cuenta. A ver, Maybelline. Ah, a ver, Gabriel. También sería pues determinar la verdad sobre un delito y ordenar la Ya, prueba. ¿no es cierto? Para descubrir la verdad de los hechos, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Por qué? Y Sí. ya les voy a plantear un ejemplo. Bien, Gabriel. Sí, les voy a plantear un ejemplo. ¿Qué llega a suceder si ustedes, bueno, ponen una denuncia, pongámoslo así, y ustedes han sido designados como peritos dentro de la investigación? Pero en este caso, dentro de la investigación, ustedes no encuentran indicios y ustedes no encuentran elementos. ¿Qué sucede? ¿Se determina o Se no un delito? activa. No, No, no se se puede investigación. determinar el delito. Ya, ¿no es cierto? Entonces sí se dan cuenta que necesariamente en este caso no es determinar un delito, sino la realidad, descubrir la realidad de los hechos, ¿verdad? Descubrir la verdad en pocas palabras. ¿Sí o no? Porque de ahí, si lo que nos dice Lanis, obviamente puede ser el caso, que por lo general es lo que sucede, ¿no? Se llega a establecer o se llega a encontrar elementos de convicción que permiten determinar responsabilidades sobre el cometimiento de algún acto punible, de la adecuación a algún tipo de conducta sancionable, ¿sí? Pero también puede darse el caso de que no. ¿Sí o no? Ya les puse a pensar, Sí. ¿no? Ya, entonces ahí tenemos claro este punto. Para este caso, el método de la investigación científica del delito no es sino el llamado método general de la investigación científica. Nosotros tenemos clarísimo que cuando ya escuchamos simplemente esta palabrita científica e investigación, estamos hablando de hechos debidamente corroborados, verificados y comprobados. ¿Sí? Aquí no caben las suposiciones. Todo va a tener que ser demostrado, ¿no? Como lo hemos venido hablando. La investigación científica del delito puede asumir dos dimensiones y de hecho estas deben estar presentes. La primera refiere a un conjunto de procedimientos que se utilizan para explicar el fenómeno del delito, el delincuente, la víctima, las acciones del Estado, que permitirán disminuir los indicios de impunidad aplicando con ellos conocimientos científicos y técnicos. Es lo que se llama investigación criminológica. ¿Por qué? Porque en este caso nosotros ya tenemos clarísimo que la criminología también forma parte de una investigación criminal, ¿verdad? Ellos obviamente van a realizar otro tipo de valoraciones. En este caso, como lo habíamos visto y que como lo deberían tener súper claro ustedes, cuando hablamos de criminología, en sí van a hacer análisis de estudios, ¿sí? ¿Sobre qué? Sobre el entorno social, sobre el estado psicológico del criminal, del delincuente, de la persona que incurrió en un hecho delictivo, ¿verdad? ¿Sí? Que va a permitir en este punto conocer el por qué llegó a cometer o incurrir en este tipo de acciones, ¿sí? Y puede abarcar el estudio de diversos aspectos como la etiología, incidencia, relación, efectos, tendencias, ¿sí? Que en este caso es a lo que se encarga la criminología.
Por eso les manifestaba que estamos observando y estamos conociendo desde una perspectiva un poquito más amplia a lo que corresponde a una investigación criminal, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos súper claro que en cambio cuando hablamos de criminalística, estamos hablando del cómo, cuándo, quién, dónde, con quién se llegó a cometer el delito. ¿Sí? Entonces, ahí viene la gran diferencia de estas dos ciencias, ¿no? Que en sí, en cierto punto, se van a llegar a vincular y van a tener una relación estrecha al momento de esclarecer en sí la realidad de los hechos de un presunto. Por eso recordemos que siempre hablamos de presunciones, ¿recuerdan? ¿Sí? De un presunto hecho delictivo. ¿Sí? La segunda se refiere al proceso metodológico continuo, organizado, especializado y preciso de análisis de síntesis que el investigador criminal desarrolla respecto a los diversos aspectos que explique el acaecimiento de un delito, a fin de lograr con bases sólidas su esclarecimiento. Aquí nosotros ya vamos a contar incluso también con este tipo de procesos metodológicos en relación a la criminalística que nos van a permitir recabar ahí sí lo que nos manifestaba la Lanes, ¿no? Elementos de convicción, ¿sí? Evidencias, indicios, rastros, ¿no es cierto? Que en este caso nos van a permitir descubrir, recuerden los fines de la criminalística, establecer si se cometió o no cometió un delito, ¿verdad? Establecer los agentes químicos, biológicos, mecánicos, químicos utilizados para llegar a cometer el delito o para llegar a consumar el delito, ¿sí o no? De igual manera, determinar quién fue la víctima en este caso del cometimiento del delito y de igual forma, quién fue el autor, quién fue la persona o el responsable de haber cometido dicho delito. Entonces son varios factores que debemos ir tomando en consideración, ¿verdad? Y en sí, a través de cada uno de ellos, vamos a ir estableciendo elementos de convicción que va a ser de gran apoyo en carácter auxiliar a la administración de justicia, ¿verdad? Que esto es algo también que nosotros ya lo habíamos hablado y lo hemos venido tratando de forma permanente. ¿Estamos? ¿Sí está comprendido? ¿Está clarísimo? Muy bien. Supongo que sí, ya que no dicen nada. Perfecto. Entonces, ahora vamos a hablar en cambio ya de lo que, en lo que corresponde al procedimiento, qué es lo que se hace, qué es lo que vamos a realizar. En sí, por ello contamos con pasos generales de la investigación criminal, ¿sí? Dentro de estos pasos generales de la investigación criminal tenemos la observación, la descripción, la explicación y la probabilidad, ¿sí? De lo que vamos a ir analizando uno por uno de forma detenida, de forma minuciosa, para que ustedes puedan comprenderlo de mejor manera. Cuando hablamos de observación, estamos hablando de un proceso de percepción de objetos y procesos, la cual se hace en forma dirigida metódicamente, ¿sí? La observación es una actividad humana que debe practicarse al máximo para obtener buenos resultados. Muchas personas miran un lugar donde se ha cometido un crimen, pero no perciben la información que allí hay, porque no han ejercido tal vez el sentido de observación y desconocen los procedimientos técnicos científicos que pueden aplicar en un determinado momento. Les planteo un ejemplo práctico para que me entiendan. En sí, ¿qué entienden ustedes por observación? De una forma muy genérica. ¿Qué entienden ustedes como observación de forma general? A ver, Alanis. Es el proceso mediante el cual visualiza y, y analiza el lugar
o el sitio o los indicios que vaya encontrando De forma, posterior a ello para que posterior a ello de, vaya realizando su ejercicio policial. Ya, bueno, tú te fuiste un poquito más al ámbito total apego a la criminalística, ¿no es cierto? Ya, está bien, Alanis, ya. Pero en sí, de forma muy genérica, digo yo, general. A ver, May. O sea, ver un lugar, observar y analizar un lugar, por ejemplo, una observación superficial. Ya, perfecto. Exactamente, ¿no es cierto? En sí, eso es observar. En este caso, nosotros debemos tomar en cuenta y en consideración que tiene una gran diferencia. La observación técnica con la observación genérica. ¿Sí? Cuando ustedes pongamos un ejemplo y les planteo un ejemplo súper práctico. ¿Qué hicieron ustedes cuando vinieron el día miércoles y entraron por primera vez a la universidad? A ver, Kimber. Bueno, es una pregunta bastante superficial, ¿no? No es para actuación, pero quiero saber. A ver, dime, Kim. Yo al llegar a la universidad primero observé en sí cómo era la universidad, también observé a las personas, eh, Ya, eh, o sea, fue eso. ya viste las instalaciones, las edificaciones, ¿no es cierto? Que ya, pero en sí fue una vista bastante superficial, ¿no? ¿Sí o no? No fue tan minuciosa, no fue tan detallada como para manifestarte que en este caso hayas ingresado a la universidad y hayas visto o te hayas preguntado de qué materiales son las construcciones, ¿sí? ¿Qué implementos tecnológicos forman parte de las instalaciones? Eso no te preguntaste, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque fue una observación bastante genérica, ¿sí? Y aquí les voy a plantear un ejemplo para que ustedes me entiendan de mejor manera, porque ya hemos hablado de esto y ustedes ya deben tener en cierto punto una idea, una noción. Si en este caso la Alanis entra a una escena del crimen o a un lugar de los hechos y ve un vaso, ¿qué pensarías tú en este caso simplemente observando el vaso ahí en la escena del crimen? ¿O qué piensan ustedes que se les viene a la mente observando ustedes un vaso? A ver, Kim. Que ese vaso en sí puede tener huellas de la persona que cometió ese acto. Exacto. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí se dan cuenta? Ya ustedes van desarrollando un conocimiento técnico acerca del ámbito de la observación técnica. ¿Sí o no? ¿Sí? Esto es elemental en lo que respecta y en lo que concierne a la inspección ocular técnica, que ya lo habíamos visto, ya lo habíamos hablado. Entonces sí se van dando cuenta cómo cambia la perspectiva de la generalidad ya a una observación mucho más detallada o técnica. ¿Qué pensarían ustedes si entran a un departamento en el cual manifiestan ustedes que encontraron un cadáver, pero el momento en el que encuentran el cadáver, llegan ustedes a este departamento, la escena está intacta? ¿Qué se les ocurriría a ustedes? Que fue A limpiado. ver, levantarán la mano. A ver, Dan. Usar cierto tipo de reactivos en lugares específicos donde pudo haber indicios. Ya, no es cierto, que se pueden usar ciertos reactivos, en este caso el luminol, ¿no? Que nos puede dar una muestra, en este caso, de algún tipo de mancha de sangre, ¿sí o no? ¿Y qué ves? Hoy sí me han llenado de satisfacción y de orgullo. Qué lindo ver cómo ustedes ya tienen esta noción. Sí se van dando cuenta cómo han cambiado ya la perspectiva y también han ido adquiriendo estos aprendizajes. Entonces, si se percatan ustedes de forma técnica, ¿cómo ya pueden o deberían desarrollar una inspección ocular técnica? Y qué chévere, muchachos. Excelente, excelente. Hoy sí se han lucido. Entonces,
Ahí viene la gran diferencia, ¿no? Entre una persona que en este caso no tiene este conocimiento, no tiene este tipo de aprendizajes, y de alguien que sí. ¿Sí o no? Y lo acaban de demostrar ustedes mismos. ¿Sí? Esto resulta súper interesante. ¿Qué tal? Llama la atención, ¿verdad? Entonces ahí viene el cambio ya de perspectiva en este tipo de ámbito. Dentro de la observación contamos con ciertos principios, ¿no? Que van a ir analizando de igual forma, de manera detallada. Tenemos un primer principio que consiste en el propósito que tiene la observación, tal como mirar ciertas variables o simplemente recrear nuestros sentidos. ¿A qué se refiere esto? Que ustedes simplemente con una visión, una observación técnica, van a encontrar ya ciertas particularidades o peculiaridades, ¿no? Yo qué sé, entro a un lugar de los hechos de una escena del crimen y me percato de que el cuadro está movido. Y es una variable, ¿no? Porque es algo que no está como debería. ¿Sí o no? Y que incluso eso en nuestra mente va desarrollando una idea de que en este sentido yo puedo llegarme incluso a plantear una hipótesis en que Kimberly y Alanis al momento que estaban forcejeando, tal vez Kimberly empujó a Alanis a la pared y movió el cuadro. ¿Sí o no? Y ya nos va creando una idea, nos permite incluso a nosotros ir desarrollando en este caso y identificando este tipo de variables. ¿Sí? ¿Sí se percatan? Segundo principio. La observación es sistemática y lleva consigo un procedimiento, representando en un hábito o algo cada vez que se hace más espontáneo y de manera permanente sin que ocupe mayor concentración. ¿Por qué? Porque ustedes cada vez que vayan tomando experiencia e incluso que vayan adquiriendo conocimientos empíricos, es decir, conocimientos que han ido obteniendo a través de la experiencia de sus vivencias. Ustedes van a tener ya mejores habilidades, por llamarlo de esta manera, incluso en la observación. ¿Sí o no? De igual manera, es importante descartar algunas suposiciones respecto a la observación. La primera consiste en que cuando se habla de observar, la confundimos con ver o con mirar. ¿Sí? La observación puede incluir todos nuestros sentidos. ¿Quién me plantea un ejemplo práctico en el cual la observación, en este caso, incluye más sentidos que la vista? Razonemos. Solo razonemos. Ustedes son inteligentes. A verles. Puede ser que, o sea, apliquemos nuestro sentido como el olfato al ver que limpió con algún, no sé, con cloro, y Perfecto. saber que ya limpió con eso. Exactamente, Les. Excelente. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos un ejemplo práctico de que cuando nosotros hablamos de observación, no tenemos que limitarnos netamente a nuestro sentido de la vista, sino que contamos con otro tipo de sentidos, como el oído, ¿no es cierto? Como el olfato. Bueno, el tacto tanto no, porque nosotros sabemos que no podemos tocar en este caso los elementos para no llegar a contaminar los mismos o para llegar a modificar la escena, ¿verdad? Pero en cambio, en este sentido, si yo entro a una vivienda y no veo nada, pero huelo gas, ustedes ven el gas, ¿no es cierto que no? No se ve el gas del cilindro, ¿no es cierto? Pero sí pero se podemos puede percibirlo. olfatear. ¿Sí o no? ¿Es o no un ejemplo claro para que me comprendan? Excelente, Lesper. ¿Sí? ¿Sí van dándose cuenta? Interesante, ¿no? Tercer principio, los resultados siempre son descripciones de características que simbolizamos mediante la escritura, producto de un proceso mental en el investigador. Muchas veces nosotros cuando realizamos la observación ocular técnica,
nosotros debemos plasmarlo debidamente de forma documentada. ¿Sí? Para incluso llegar a establecer ciertos puntos importantes o relevantes dentro del desarrollo de la inspección ocular técnica. ¿Sí? Y cuarto principio se caracteriza porque la observación es una identificación de las cualidades o elementos de un objeto o de una situación. Nosotros, a través de la observación incluso, podemos llegar a determinar características de algún elemento, evidencia, indicio o rastro. ¿Sí o no? ¿Ya? Entonces, a través también de la observación, nosotros aplicamos este cuarto principio que nos permite a nosotros ya darle una cualidad, una característica, ¿sí? Un punto específico a estos elementos, ¿no? A estos indicios, a estas evidencias. ¿Estamos? ¿Está claro? ¿Está entendido? ¿Sí? Muy bien. Por el día de hoy vamos a llegar hasta aquí. Muchas gracias, muchachos.